Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo un maquillaje para Reyes en gris, plata y rosa. ¿Y por qué estos colores? Pues muy sencillo, porque vamos a aprovechar la eclipse que Deli Plus ha sacado estas navidades, que todavía estamos en ellas, porque Reyes considero, bueno, no considero, es que es parte de Navidad, así que vamos a utilizar la eclipse, que tiene estos tonos plateados tan bonitos. Así que si quieres ver mi propuesta para Reyes, quédate a ver el vídeo. Vas cogiendo de ahí y este No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, si esto es lo que estoy De enamorada de la centella colección. asiática, green, Y yo soy más de rojos. centella green. Yo como siempre llego tarde. Esta paletita la sacó Deli Plus un poquito antes de comenzar estas fiestas. Y la verdad es que creo que es una paleta muy acertada porque esto es ideal para hacer ahumados. Y como todos sabéis, y si no os lo cuento, pues que cuando vamos de fiesta, cuando vamos con vestidos pues a lo mejor negros, plateados, purpurina, brilli brilli, es decir, todas aquellas esas cosas que competen para Navidad, pues un ahumado te saca de cualquier apuro y luego le metes un labio nude si eres discretita o si es un poco un evento de tarde, de a mediodía a tarde, o le metes un rojo potentorro o un fucsia potentorro si es de noche y vas también. Así que no con intención de probarla, porque sí que la he probado, deciros que vale, que es una paleta aceptable, que pigmenta bien y que para hacer ahumados está muy bien. Entonces una paleta que para ahumados, si a ti te gustan los ahumados, me parece muy aconsejable. ¿Por qué he cogido esta paleta? Bueno, porque tiene estos dos tonos plateados y porque voy de rosa y llevo una falda satinada gris para la comida de Reyes. Entonces, pues eso, os hago esta propuesta de Reyes y de paso os voy a contar un poquito pues qué fue de este pasado 2023 y unas cositas que tengo, unos proyectitos que tengo que me gustaría comentarlos con vosotras, porque también os quiero pedir vuestra ayuda, por supuesto, que para eso sois mis chicas, no, mis chicos, si hay por ahí alguno. Bueno, vamos a empezar con los ojos. Me retiro el pelo, como veis me he estirado hoy el pelo, lleva cantidad de tiempo sin estirármelo y lo que he notado es, claro, con el pelo estirado se te notan muchísimo más las raicitas, así que, pues nada, ajo y agua, que es lo que compete. Voy a empezar poniendo una base de lo que es un jumbo de estos de Kiko en color blanco, porque quiero resaltar bastante el plateado. He dicho para la comida de Reyes, pero en realidad es por la tarde y me estoy haciendo este maquillaje para la cena. Reyes es parte de la Navidad, para mí concretamente es además la noche más especial, por delante de lo que es Nochebuena y por delante de lo que es Nochevieja, porque en mi casa los Reyes son muy especiales. Mantenemos la ilusión de los niños, todos. Esa noche somos todos niños, todos queremos tener muchos regalos en el árbol y además tenemos la particularidad en casa de que también somos camellos. Entonces, pues bueno, nos tenemos que rifar los turnos para trabajar, porque es una noche ambivalente. Y luego, pues nada, el levantarnos a una hora, sentarnos como los niños todos en el suelo, abrir los regalos y tal, eso en casa es sagrado. Entonces, para mí es la noche más importante de todo el año. Me voy a poner un poquito de, en este caso sí que es Tesafil, porque no he encontrado el washi tape, no sé qué ha pasado de él. Y como es transparente, pues cuesta un poquito poner esto, que no me sale, que estoy hoy torpe, que esté esto equilibrado. Voy a complementar esta paleta con esta otra de Natacha de Nona, que tiene unos tonos rositas, pues para la transición y para el extremo externo. Voy a coger un pincelito de difuminar, cogiendo el colorcito rosa oscuro, voy directamente. No voy a hacer nada tampoco del otro mundo, simplemente voy a marcar la V externa y vamos a meter todo el párpado plateadito, una transición en rosa y ya está. Es decir, se trata de estar monas, resultonas
llevar un maquillaje a tono con la ropa, pero sin estar aquí 3 horas. Voy a intensificar ya un poquito el final del ojo antes de que sea más tarde. Solo la mitad del ojo hacia atrás. Tipo rabillete. Bueno, voy a repasar todas las pestañas. Mira, yo no sé si vosotros sois de propósitos de año nuevo. Yo la verdad es que no. Creo que los propósitos te los vas haciendo conforme el cuerpo te lo va pidiendo o las oportunidades o las circunstancias son propicias para eso. Y no me gusta cuando llega al final de año, hay propósitos, tal. Creo que esos propósitos están mediados por la emoción y por las luces y por las fiestas y tal. Y no los meditamos y no son aunque son deseados, no son totalmente realistas. Entonces creo que están abocados al fracaso. Sin embargo, durante el año tú dices, bueno, pues ahora me planteo, por ejemplo, hacer una dieta, ahora me planteo comenzar a ir al gimnasio, ahora me planteo... Yo creo que tenemos más fuerzas reales, como digo, no mediadas por las fiestas y por la emoción, que el corazón está así un poco en estas fiestas, un poco revuelto. Creo que es más fácil que salgan los propósitos el resto del año. Pero este año es que ha coincidido así. A nivel de canal, el año empezó muy bien porque alrededor de febrero o marzo, una compañera mía, Luchi del canal, Luchi Tadi, todos los años cuando celebra su aniversario del canal, nos ayuda a una de nosotras a crecer un poquito y a darnos a conocer. Este año Luchi contó conmigo y se lo estaré eternamente agradecida. Y el canal empezó a subir tanto en suscriptores como en visualizaciones. Eso me animó muchísimo a seguir creando. Pero al llegar el verano, sabéis que en verano, aunque muchas de vosotras digáis, sí, los vídeos se ven, pero la gente estamos en otra cosa, estamos en la playa, en las vacaciones, los niños, los nietos, bueno, cada una lo que tenga. Las visualizaciones bajan muy mucho. Yo pensé, bueno, pues cuando llegue el invierno, pues esto volverá a tirar un poquito hacia arriba. Pues la cosa es que no ha tirado hacia arriba, incluso ha bajado más. Ha bajado además más porque no son meteduras de pata, pero sí son pruebas que hice. Como sabéis, me he cambiado el nombre del canal porque dentro del mismo he metido temas que yo considero que son temas que van unidos a la belleza y a nuestro interés de nuestra edad. Es decir, he metido temas de menopausia, puesto que estamos en esa época, unas más, otras menos, es decir, unas en pre y otras en post y otras en plena menopausia. He metido mis temas pues de ejercicio lo tengo pendiente todavía. He metido temas de dieta, puesto que está la dieta, de bienestar, porque yo creo que la belleza, el vernos bien, el sentirnos bien y el expresar cómo nos sentimos, no solamente es cosa del exterior del maquillaje, sino que tiene que partir de dentro, tiene que partir de unos hábitos, de una filosofía de vida. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, al meter esos temas, el canal ha ido bajando. Es cierto que cuando llegamos, yo que soy usuaria de YouTube, a mí me pasa. Cuando llegamos a un canal lo hacemos buscando un tema concreto y si luego ese canal se diversifica en otros temas, pues perdemos el interés por el canal. Aparejado y principalmente YouTube se le hace la picha un lío, por así decirlo, y no te recomienda porque no sabes si recomendar a las chicas que les gusta el maquillaje o recomendar a las chicas que están menopáusicas. Bueno, el caso es que... Y máxime cuando he metido temas de asesoría de imagen. Empecé a hacer un curso de asesoría de imagen, es un tema que me apasiona, que me encanta también, el tema de la moda, el cómo sacarte partido, el cómo expresar, puesto que la moda es expresión de lo que tú llevas dentro. Todo es un compendio, lo que es la belleza es maquillaje, es peluquería, es ropa, es actitud, es hábitos saludables, es ejercicio. Es todo eso, no solamente alguien puede decir, maquillaje, la moda, hoy qué frívolo, qué tal. No, perdona, es el último paso de toda una serie de cosas como son, pues eso, el cómo me siento, el dormir bien, el cuidarme, el comer sano, el no fumar, el hacer ejercicio, es decir, todo eso luego
lo pasamos al exterior de nuestro cuerpo, nos ponemos una ropita que nos favorece y que tal y cual y nos maquillamos y expresamos, con eso expresamos quién somos y quién queremos ser. Y como a mí cualquier cosa que aprendo, cualquier cosa que capta mi atención y en la que me meto a explorar y aprender, me encanta compartirlo, pues quise compartir con vosotros también mis conocimientos de asesoría de imagen. Y he metido algunos vídeos en el canal durante este año pasado, referentes, voy a coger este colorcito para hacer la transición, referentes a lo que es armario, a lo que es moda y tal. Eso a YouTube le ha terminado de enfurecer, porque YouTube es un... Bueno, le ha terminado de enfurecer y esto ya ha ido de mal en peor. Como sabéis las que me seguís, los últimos meses han sido de crisis youtuberiana, unido a que, pues que eso, al hacer un curso pues mi tiempo se reduce, problemas familiares que hay que estar un poquito más atentos hacen que mi tiempo también escasee. Y me planteé también incluso la posibilidad de cerrar el canal. Pero es verdad que tengo chicas por aquí que me seguís y que me habéis levantado el ánimo y que me habéis dado fuerzas y ganas de seguir. Es cierto que estamos ya casi en los 3000 suscriptores y digo, bueno, es una pena tirar por la borda todo este trabajo. Así que pensé, digo, puesto que me apetece continuar con el tema de la moda, de las tendencias, del estilo, porque son expresión también de lo que somos. Digo, vale, a lo mejor tenía que abrir otro canal. Y eso es lo que he hecho. Abrir un canal secundario. Es decir, no solo no cierro uno, sino que abro otro. Vale, os voy a contar un poquito cómo voy a gestionar esto. Voy a dejar este canal para lo que surgió y para lo que es maquillaje, que es por lo que estamos aquí. Y el canal secundario va a ser un canal dedicado a la moda, al bienestar en general, la asesoría de imagen, si sabéis algo del tema, no solamente ropita por ropita, no es comprar ropa. Hay conceptos que son diferentes, el asesor de imagen, el personal shopper, el conjunter, son profesionales diferentes. Luego os haré algún vídeo en el otro canal, claro, contándoos un poquito la diferencia entre ellos. Y ahí sí que caben temas de bienestar, de hábitos de vida saludables, de alimentación, de ejercicio y tal. Creo que en ese canal puede encuadrar, puesto que un coach de la imagen, un asesor de imagen, no solamente compra la ropita o asesora sobre la ropita que te tienes que poner, sino que es el que va a favorecer o ayudar a que tú te conozcas y a poder expresar todo eso que eres a través de la imagen, de la ropa, pero que la imagen no solamente es ropa, es también maquillajes, peluquerías, actitud, es seguridad en ti mismo, autoestima, es mucho más lo que es la proyección de la imagen externa. Vamos a meterle ya plateadito, que sea lo que Dios quiera. Aquí tenemos en esta paleta, me voy de un tema a otro, este es un glitter mucho más gruesecito y esta es una sombra, coño, que me queda atascada, un poco cremosa, que no lo digo, por favor. Así que vamos con la sombra un poquito cremosa. Me dan ganas de aplicármela con el dedo. Voy a empezar a aplicármela con el dedo porque veo que con el dedo se extiende bastante mejor. Sí, efectivamente, estas sombras para aplicar con el dedo. También es verdad que sé que se tiene que aplicar con el dedo porque ayer grabé este vídeo ya, sin volumen. Compruebo que el micrófono está encendido, sin volumen. Y lo hice con un pincel y la cagué, porque se quedó parcheada a tope. Mirad, con un bastoncillo, los bastoncillos son instrumentos maravillosos que te ayudan muchísimo en esta vida. Ese otro canal secundario que ya está en marcha, os dejo en la cajita de información la dirección, pues para que aquellas de vosotras que estáis aquí conmigo por el maquillaje, pero que algunas sé que me habéis dicho, yo voy a ver de ti lo que tal. Bueno, pues que os podéis pasar por allí, suscribiros y pasar de un suscriptor que tengo nada más, que soy yo misma, claro, ¿no?,
a 3 o 4, o a 5 o 6, a los que queráis, que os podéis pasar por allí y acompañarme también por allí. Y por supuesto darle difusión al canal, compartirlo con quien creáis que le puede interesar. Y bueno, pues que sí, que pido vuestra ayudica para los comienzos, que son muy difíciles, porque pasar un canal de 0 suscriptores a, por ejemplo, este que tiene casi 3000, que son muy poquitos realmente comparados con otros canales, perdona que se me cae el moco, estamos en la edad del moco, en la edad del moco no, en la época del moco, del moco griposo, del moco resfriado y del moco catarro, estamos en invierno y ya está. Pues eso, que los comienzos de un canal son muy duros y muy difíciles, entonces me encantaría pues que aquellas de vosotras que os gusta el tema de la moda, pues que me acompañéis también por allá. Este canal lleva mi nombre, este canal es mi marca personal, se llama como yo, Carmen Galindo, y pretende ser tu asesora de imagen para ti, mujer que tienes mi edad. Alrededor de los 50, desde los 40, los 50, los 55, los 60, los 70, es decir, no somos unas nenas, igual que el maquillaje, necesitamos productos y técnicas un poco diferentes a las de la gente jovencita, pues en ropa también tenemos que tener algunos detallitos en cuenta para estar espléndidas, ni más ni menos. Y debería haber terminado ya los ojos porque esto va muy lentorro. Voy a poner un poquito de primer de L'Oreal, el Paradise Primer de pestañas. Si vosotras tenéis poquitas pestañas, una opción interesante y que no es recurrir a las pestañas postizas, que algunas os pueden dar miedo, es utilizar un primer. Tiene Dior 1, que vale un ojo de la cara, y tiene L'Oreal este, que vale alrededor de 12-13 euros, que no tiene nada que envidiarle al de Dior, porque yo he tenido los dos y es prácticamente lo mismo. Eso sí, no os lo metáis en el ojo como acabo de hacer yo, que soy muy bruta y muy animal. Como quiero un maquillaje brillantote porque vamos de fiesta, voy a utilizar este potín que iba a decir, es que cada vez me expreso peor, este iluminador de NAN, y voy a utilizar esta base de Catrice, la True Skin, que es un poquito mate, entonces por eso voy a utilizar lo que es el este. De primer me voy a poner este de Mass Factor, el Miracle Pure, que es un primer que, como veis, tiene ahí unas bolitas dentro y que es bastante hidratante. La piel la tengo este invierno un poquito seca, no sé si me estoy descuidando con las rutinas o el estrés o el frío, pero noto la piel un poquito desmejorada. Uno no puede bajar la guardia en estas cosas. Claro, que si me quito el Tesafil tampoco pasa nada, ¿verdad? Y ahora ya le daremos un repasico en los ojos, porque mirad, en cuanto me quito esto, lo que tenemos las chicas de piel madura es, se baja el pliegue y se te ha bajado todas las sombras. Entonces eso ahora después hay que retocarlo, quitarlo un poquito, para que no se quede así hacia abajo. Lo que decíamos, que a nuestra edad tenemos cosas diferentes, vamos a llamarlas diferentes a lo de una piel joven, y a nivel de ropa y de lo demás pues igual. Otra época, otra etapa en nuestra vida. Y bueno, pues aquí voy a poner un pan y la mitad de brillo. Me apetece, como esta base es bastante mate además, no pasa nada porque le metamos un poquito de brillo. Y bueno, vamos a extenderla, o aplicárnosla, mejor dicho. Se aplica siempre primero a líneas, las bases, siempre primero a líneas, y del centro del rostro hacia los lados. A nivel del... siguiendo con mis proyectos, este canal de maquillaje también no es que vaya a cambiar mucho, pero sí que voy a volver un poco a mis orígenes. Este canal sabéis que surgió, bueno, las que sois más nuevas a lo mejor no lo sabéis, surgió con la idea de enseñar, es decir, a mujeres de mi edad que no se han maquillado nunca o que han dejado de hacerlo por circunstancias. Muchas veces cuando te pones con la crianza de los hijos te dejas un poquito, nos dejamos un poquito, y yo creo que ahora que ya los nenes son mayores, aunque algunos estáis con los nietos, liás
también, eso también hay que decirlo. Pero como que os apetece retomar el tema del maquillaje o iniciarlo si no lo habéis iniciado antes. Claro, te encuentras que te metes en YouTube a investigar y a aprender y a tomar nota. Y te salen esas criaturas jovencísimas con esos párpados alucinantes y te pones a hacerte el maquillaje ese. Te queda como el culo. Elemental, querido guaso, porque tú no tienes esos ojacos, esos párpados hipertersos. Y luego, a nivel de productos, hay tantos en el mercado que es fácil agobiarte. Entonces mi canal surge con la idea de simplificar un poquito las cosas y aprender y enseñar cositas a, pues eso, a las señoras de mi edad, o chicas de mi edad, o nenas de mi edad. Llamaros como queráis. Acordaos siempre de meter aquí la brochita, de meteros en la orejica y de que no queden cortes por ningún lado. Bueno, mi canal surge así, pero claro, sabéis que lo que más se ve en YouTube, no os guste o no reconocerlo, son los vídeos de compras, los vídeos de haul y los vídeos de comprar, gastar y malgastar. Son los que más se ven junto con los de Deli Plus. Eso es un hecho. Mi canal va a volver un poquito a hacer esos tutoriales, a daros esos consejos, esos trucos, porque para mantener un canal a base de hauls y de compras, o eres de las grandes y las marcas te regalan los productos, o si los tienes que comprar de tu bolsillo, como es en el 90% de los youtubers, la llevas clara, te has arruinado y tal. Entonces va a volver un poquito a ser eso. ¿Que con eso voy a tener menos visualizaciones? Pues ¿qué se le va a hacer? Nadie es perfecto, ¿no? Seguimos por las cejas. Las cejas las quiero muy naturales. Entonces voy a utilizar este fijador de NYX porque vamos a simplificar maquillajes y vamos a simplificar todo. Peinar siempre las cejas después de aplicaros la base. Más que por peinarlas, por quitar aquellos residuos de base que casi seguro se han quedado dentro de las cejas. Truco del almendruco. Entonces habrá menos haul y habrá más tutoriales. Como digo, si se ven bien y si no, esa va a ser el alma del canal o la esencia, como podríamos decir. Como quiero que el maquillaje me dure mucho, esta noche voy a utilizar la técnica del sándwich, es decir, capita de polvo, capita de crema, capita de polvo, pero muy leve. Entonces voy a coger un poquito de polvos fijadores y voy a dar unos mínimos toquecitos para fijar un poquitico, pero poquito, no, como el que no quiere la cosa, como hacer y no hacer. Y ahora sí, voy a aplicar lo que es un poquito de contorno y de colorete, tanto en barra como en polvo. Voy a utilizar estos dos jumbos de NYX y me voy a poner un toquecillo así. Y me podréis decir, pero si te lo has hecho así súper recto como los indios. Sí, porque tengo la cara muy alargada y cortando aquí un poquito hago que la cara se quede un poco más redondita. Aunque es verdad que como llevo el pelo hoy con flequillo y liso, la cara ya se me acorta bastante. Y voy a coger este rosita y le voy a aplicar en las mejillitas a modo Heidi y un toquecillo para arriba, para estilizar un poquillo la mejilla. Y vamos a dar un puntico ahí. Que dicen las youtubers, estas jovencicas modernas, que queda bien. Y esto sí que lo voy a extender con la esponjita. Extender, aplicar, difuminar. Hablemos con propiedad. Pero poquito es muchito, es decir, se difumina lo que hay que difuminar. Me refiero que he puesto poquito. Primero difumino la parte marroncita, es decir, el contorno, y luego ya difumino lo que es el colorete. De bronceador me he traído este de Corazona, el Influence, que es oscurísimo. Es decir, esto hay que tener un cuidado, hay que mojar un poquito e incluso descargar porque tiene mucha tela. Ya toquecitos, ahora sí que subo un poquito hacia arriba para dar un poquito
de dimensión al rostro. Igualamos el cuello con la base, con un poquito de bronzer, pero lo mínimo la brocha. Y como bronceador me he traído el Him y es en tonos rositas. Lo cojo con una brochita, este pigmenta cantidad, así que hay que tener mucho cuidado. Si tú aplicas así a toquecitos y has descargado la brocha, no tienes que tener miedo de pasarte. Y para aplicar y reaplicar 129.000 veces más, para intensificar siempre estás a tiempo. Como labios me he traído este perfilador de Essen, que son los Lasting de los de Essen, y el número 104 de los labiales estos fijos en barra de Deli Plus, que a mí tanto me gustan y que os hice un vídeo con todos los tonos enseñándolos. Os dejo la tarjetita por aquí por si queréis ir a verla. Estos labiales no son fijos, pero bueno, cuando se acaben, cuando se borre, pues se ha borrado y ya está, que tampoco pasa nada, te lo reaplicas, te lo llevas en el bolso y lo vas reaplicando. Bueno, como decíamos, que nos pintamos los labios con este colorcito rosita, puesto que vamos de rosita. Y nos quedaría lo que es el... ¿cómo se llama esto que va debajo de los ojos? Las cabezas que no están bien. El contorno de ojos, el corrector. Me he traído este de Siglan, que en un principio me encantó, me pareció maravilloso, pero que hoy día lo veo un poquito secuzo, se ve que la ojera la tengo más seca. Estoy buscando por aquí, que tenía una cremita, un anti-age de Nivea, porque quiero darle un puntito de hidratación. Entonces me voy a poner un puntito de crema hidratante, esto es otro truquito, y me voy a hidratar un poquito la ojerica antes de ponerme el corrector, incluso un poquito más todavía. Bueno, como os decía, que vamos a seguir por aquí, que cuento con vosotras, que cuento para que compartáis tanto este canal de maquillaje como el canal secundario. Acordaros, Carmen Galindo, podéis buscarme todo junto o ir al enlace que hay abajo en la cajita de información y directamente os llevará al canal. Allí os suscribís y si me dejáis algún comentario, oye, que soy tal y cual, que vengo de tú, pues nada, yo encantadísima. Pienso contestaros por allí también, igual que sabéis, las que lleváis más tiempo por aquí, que siempre lo hago. Incluso a los haters también les contesto. Educadamente, por supuesto, aunque algunos no se lo merecen, pero bueno. Difumino esto. La verdad es que este corrector cunde muchísimo, cunde mucho. Me tenía que haber puesto un poquito menos. Y como os decía, aquí al lado lo que voy a hacer es, para que no se quede tan marcado el final del ojo, con la brocha cuando ya me lo he extendido, pues le doy unos toquecitos que hace que se suavice un poquito el corte y no se quede tan marcado. Me queda solamente el fijador, que por supuesto yo creo que eso es imprescindible, sobre todo en esta noche. Sí me he traído el All Nighter, pero me he traído el efecto Glow, el de vitamina C. Cerremos los ojitos. Hay que ver que regular sale este spray para lo que vale. Tenía que ser una bruma maravillosa, pero que sale regu. Nos quitamos esto. Y bueno, esta es mi propuesta de maquillaje para Noche de Reyes, rosa y plata. Hoy se me está quedando la batería, está baja. Vamos a cambiarla. Bueno, no la cambio, yo creo que nos dará para despedirnos. Lo dicho, que te espero también por mi canal secundario. Acuérdate, lleva mi nombre, Carmen Galindo. Y bueno, si eres solo de maquillaje, pues te sigo viendo por aquí el próximo día. Por cierto, alguna vez pedisteis un vídeo de favoritos. ¿Os apetece que os haga algún vídeo de favoritos de lo que fue el año 2023? Pues déjame en los comentarios, que tus deseos son órdenes para mí. Y como siempre os digo, que seáis muy felices. Hasta siempre y sobre todo, por lo menos, hasta el próximo vídeo. Algo es algo.